compañera de larga trayectoria, que he tenido el placer de compartir en muchos momentos, y que es abogada, pero esencialmente es una militante política que hoy está también como uno de los referentes del movimiento Evita, y que en los años 70 fue una de las fundadoras de la agrupación Evita, y me parece que es el momento oportuno para que los invite, que hagamos un minuto de aplauso en homenaje a la compañera Evita. Bueno, como se habrán dado cuenta, estaba hablando de la compañera Susana Sanz. Gracias, Marcelo, por la presentación y gracias por el recordatorio del día de hoy de la muerte Evita, que es nuestra guía, nuestra conductora, y nos sentimos continuadoras desde el Frente de Mujeres de lo que ella inició allá por la década del 40, cuando recién las mujeres pudimos irrumpir políticamente en la escena argentina. Con respecto al tema de los derechos humanos y las mujeres, o los derechos humanos y la igualdad de género, podemos decir que hace recién 20 años que en la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto se logra después de años de lucha desde la academia, desde la práctica, por organizaciones de mujeres, por grupos feministas, por distintas preocupaciones que estaban, por distintos sectores que estaban preocupados en esto de la igualdad de los derechos humanos. Haciendo un poco de historia, podemos decir que con motivo de que se preparaba la Declaración de los Derechos Universales, de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, Eleonora Roosevelt, que venía en representación de los Estados Unidos, y otras participantes latinoamericanas, pelearon muy seriamente por modificar la designación de este principio de derechos humanos, que venía desde el siglo XVIII y que se llamaban los derechos del hombre y del ciudadano. Se peleó por incorporar en lugar de hombre derechos humanos. ¿Y por qué se peleó? Se peleó porque esto permitía incluir entre las prohibiciones para el ejercicio de los derechos de las personas, junto a las prohibiciones políticas, raciales, religiosas, también las de sexo. Y esto fue un duro debate que finalmente se ganó en ese momento. Pero la construcción de los derechos humanos en todos estos años ha llevado en sí, en las distintas tendencias que lo proponían y lo impulsaban, serias contradicciones entre la inclusión y la exclusión. Y no podía ser menos porque se partían en algunos casos de concepciones patriarcales, racistas, sectarias, de exclusión de clase, y entonces esto daba una limitación porque el referente humano que simbolizaba esta persona jurídica era el hombre blanco, propietario, por lo tanto etnocéntrico y discriminatorio. Entonces, esta construcción llevó tiempo y llevó luchas, y en esto las mujeres hemos, creo,
iniciado este proceso que viene no solamente en los últimos años, sino que podemos decir parte desde la concepción misma de los estados modernos, basados en la Ilustración, en la división tajante en la sociedad entre dos espacios diferenciados netamente donde se desarrollaban las relaciones humanas. El espacio público, que era de igualdad, de libertad, y el espacio privado, doméstico, donde existían otros parámetros de disciplina y de jerarquización. Y a las mujeres, lisa y llanamente, después de hablar de la igualdad de la humanidad, nos mandaron al segundo espacio, al de adentro. Entonces, esta fue una lucha que estuvo presente en la Revolución Francesa, siguieron las mujeres sufragistas de fines de siglo, pero yo creo que hay que remarcar un aspecto fundamental. Esta cuestión está basada en un principio, por un lado, las cuestiones de discriminación, es decir, de considerar a la mujer inferior en distintos sentidos al hombre, menos capacitada, más sentimental, más impetuosa, con menor cerebro. Bueno, todos habrán leído las distintas literatura al respecto de la inferioridad de la mujer. Y por otro lado, al sistema de la división internacional, a la división del trabajo, a la división sexual del trabajo, por lo cual las mujeres quedaron a cargo de las tareas dentro del hogar de manera casi exclusiva. Estas tareas dentro del hogar que nos habla de las tareas de limpieza, pero también de estas tareas del cuidado, de la que hacía referencia a Araceli y que pretendemos modificar, pero además de esta exclusividad de la tarea del cuidado, hay una jerarquización, es decir, son tareas jerarquizadas, sin valor en la sociedad. Y acá en este sentido, a pesar de que hay un cambio, que las mujeres en los últimos años han tenido que salir al mercado de la década del 60, mayoritariamente la del 70, y después sobre todo en los 90, que ha continuado inmodificable esta situación del trabajo privado exclusivo y del trabajo público. Entonces las mujeres cargamos con doble tarea, con doble trabajo, y si somos militantes podemos decir con triple trabajo para poder trabajar en nuestras comunidades. Y además no nos olvidemos que esta división sexual del trabajo no es indiferente al sistema capitalista al cual vivimos, porque nada más ni nada menos, las mujeres aportamos de manera gratuita, cosa que no tiene que ser considerado en el salario, con las tareas de alimento, de limpieza, de cuidado, en fin, todo esto que tiene un valor en el mercado, se lo hace gratuitamente por parte de la mujer. Y como dice una economista feminista, Ingrid Palmer, las mujeres pagamos lo que se dice un impuesto reproductivo por el trabajo no remunerado de las mujeres. Este aporte permite ahorro en gastos de salud, cuidado de los niños y de sus integrantes de la tercera edad, y se convierte en el origen de las desventajas que enfrentan las mujeres en su inserción laboral y en la consecución de la autonomía económica. Es decir, esta es una situación que todavía continúa y ante el asombro de varias y varios, hace unos días se publica una investigación que hace el INDEC a nivel nacional sobre el horario y el trabajo de las mujeres, lo que se dedica a esta tarea reproductiva. Esta tarea reproductiva netamente diferenciada de la tarea productiva, ¿no es cierto? Una remunerada y otra no remunerada, y resulta que aparecen que las mujeres trabajan por lo menos 3 horas más al día que los varones, en ese sentido. Y entonces, y sí, acá lo sabemos las compañeras,
pero lo que se pensaba es que las nuevas generaciones abiertas en esta etapa de modificación de derechos podían tener otra actitud, pero resulta que no. Los jóvenes actúan igual que los viejos, y este es un problema grave. Entonces, cuando consideramos todo lo que hemos ganado en esta década y la ruptura cultural y política que significó el encuadre que hace Néstor cuando asume el gobierno desde los derechos humanos, permite el avance importante de las mujeres y permite un avance en el nivel de conciencia y en el reclamo de las mujeres, sobre todo en los sectores populares. Sectores populares que son absolutamente continuadores de Evita y de lo que Evita reclamaba y de lo que debe ser una persistencia y actualización en el movimiento peronista, lo que es la justicia social. Pero la justicia social en cuanto a retribución y control de los recursos, en cuanto al reconocimiento de los derechos y en cuanto a la representatividad que las mujeres también tenemos de representar no únicamente los intereses de las mujeres, sino de toda la sociedad. Este proceso de avance lo hemos tenido nosotros, tanto en nuestro país, pero también en América Latina, y creo que en esto de la integración de América Latina, este tema de las mujeres sirve para integrar y para unir. Es emocionante e importante ver los avances que se hacen, por ejemplo, en los encuentros o en los congresos de mujeres latinoamericanos que organiza CEPAL y cómo se discuten y se debaten todas estas cuestiones. No solamente las cuestiones de mujeres por sexo, sino también la marginalidad que se da por etnia, por cuestiones, por el lugar territorial, si se vive en la ciudad, en el campo, por edades, los perjuicios, digamos, de los más jóvenes con respecto, es decir, todas las series de exclusiones, porque nosotros mal podríamos hablar de la exclusión de la mujer, aunque somos el 50%, y dejar de lado todas las exclusiones que sufren las mujeres campesinas y los hombres campesinos también, por cuestiones de etnia, por cuestiones de acceso al trabajo, y los mismos jóvenes y jóvenes que no tienen posibilidad de acceder a su primer empleo. Y en estos casos, no quiero insistir yo con datos, pero si nosotros miramos en todas estas situaciones, en el sector informal somos mayoría las mujeres. En el sector de los jóvenes que no estudian ni trabajan, somos mayoría las mujeres. Cuando analizamos los ingresos, podemos decir que las mujeres en general percibimos un 90% menos de ingresos que los varones. Y entonces, en este sentido, yo creo que nosotros no podemos avanzar en una nueva propuesta superadora y fundamental que tenga como base los derechos humanos de hombres, mujeres y de toda la diversidad que podamos encontrar y podamos señalar, si nosotros no nos proponemos establecer políticas públicas que den por fin con estas desigualdades. Y cuando hablamos de desigualdades, por ejemplo, o propuestas, podemos decir, entonces, por ejemplo, lo que acá también se citó brevemente, que es la conciliación de las tareas propias de la reproducción entre el Estado, la familia y el mercado. Esta conciliación tiene que darse en conjunto de toda la sociedad, porque todavía nosotros tenemos una ley, por ejemplo, que habla de guarderías que nunca se crearon, de mujeres, por lo menos que fueron 50 o más, que son muy pocas las que, porque nunca se reglamentó esa disposición de la ley, que viene en el año 74, nunca se reglamentó, pero no solamente guarderías para donde trabajan mujeres, las guarderías tienen que existir en los lugares donde también trabajan los hombres, para los hombres y para las mujeres, porque el reparto de las cargas familiares debe ser entre hombres y mujeres. Y entonces es necesario, fíjense que algunos países, por lo menos en sus constituciones,
han establecido como Bolivia, Venezuela y creo que también Ecuador, contar lo que significa el aporte en las cuentas nacionales de un país de este trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Entonces, por un lado, reconocer este trabajo, establecer esta redistribución mediante conciliaciones, la creación de lugares de atención de los hijos, porque la maternidad no es exclusivamente un deber de las mujeres ni un derecho, es una obligación de toda la sociedad porque lleva a la reproducción de la sociedad. Entonces es responsabilidad del conjunto de la sociedad. Estas guarderías, la atención de los ancianos, la atención de la salud, porque hay que cambiar la historia. Y el derecho al cuidado es un derecho de la persona que necesita este cuidado, el niño, el anciano, el enfermo. Y se lo debe suministrar desde la educación, la salud, la seguridad. Todo esto tiene que estar interrelacionado para dar una respuesta. Y entonces, por un lado esto, por otro lado también lo que se hablaba en la discusión de los permisos parentales, que realmente los hombres pobres se privan de mucho de los placeres que da el tener hijos e hijas. Nos lo dejan a las mujeres, claro que con un poquito de recargo en la tarea, pero no saben lo que se pierde. Porque les cuesta mucho aceptar esto, porque es más cómodo, es más lindo. ¿Cuántas veces se encuentra en la oficina acompañado y dice, che, ¿vos por qué te quedas tanto rato? No, estoy así, porque quiere llegar tarde a la casa, quiere llegar cuando la mesa está puesta, porque no quiere cargar con todas las... Bueno, pero cuando hablamos de estas cuestiones económicas que también nos llevan a que las mujeres somos las más pobres entre los más pobres, por todas estas cuestiones, por estas limitaciones, para salir para capacitarnos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la poca participación a veces gremial. ¿A qué hora se organizan las reuniones gremiales? A la hora de cenar, a la hora en que la mujer tiene que salir corriendo a buscar a los chicos, a ver las tareas de la escuela y a preparar la cena. Exactamente. No digamos ya que me espera con las chancletas, porque eso ya pasó, ya esa la pasamos, ¿no? Pero por lo menos el hombre va y se la busca, se saca los zapatos para estar más cómodo frente al televisor. Bueno. Bueno, pero quiero aclarar que acá no estamos hablando de la guerra, vamos a desatar la guerra entre hombres y mujeres, porque las mujeres somos más buenas, somos mejores, de ninguna manera. Estamos hablando de la igualdad de derechos, porque somos entre hombres y mujeres equivalentes, todos los seres humanos somos equivalentes en nuestro derecho, en ese sentido lo marcamos. Y por otro lado, brevemente quiero señalar que esta autonomía económica de las mujeres, para resumirla, es participar en la distribución de los ingresos, tener derecho a los recursos y al control de los recursos que hay en la sociedad para realmente lograr esta independencia económica. Hay que unirla con lo que se llama la independencia física y la independencia política. Y acá tenemos que hablar del tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y lo poco que se dedica, vemos por ejemplo en la ciudad, a la educación integral de varones y mujeres en las escuelas, a la provisión de parte del Estado de la existencia de estas famosas consejerías donde pueden recurrir los jóvenes de menor edad para que los asesoren cómo planificar su vida sexual y no tener que cargar con situaciones, por ejemplo, que sigue siendo un problema serio en América Latina. Mientras se ha bajado el grado de fecundidad en todos nuestros países, ha aumentado el embarazo adolescente. Y esto es importante de que tengamos en cuenta, y el Estado tiene que responder a esto. Tiene que proveer de todos los instrumentos que se necesitan y debatir
públicamente si la sociedad está de acuerdo o no, por ejemplo, que haya una interrupción voluntaria del embarazo. Estos son temas a debatir. Y también con lo que ya existe como derecho, que es el aborto no punible, que la mayoría de las provincias se permiten no respetar el fallo de la Corte y ponen condiciones que la ley no exige. Y no es casualidad, fíjense que esta disposición del aborto no punible ha estado en nuestro código desde el año 29 que se lo aprobó, sí, el Código Penal del 29, y recién a partir de esta década empezó a discutirse públicamente porque era una letra de la ley que prácticamente no se la aplicaba. Y ahora ha entrado en el debate. Y justo a esto, que es los derechos sexuales y reproductivos, tenemos el tema de la violencia. La obligación de que las mujeres vivan fuera de violencia y todos los tipos de violencia que establece la ley. Y tenemos una ley enmarcada en todos los derechos humanos y tenemos una convención internacional que tiene rango constitucional, como también tenemos la Convención para la Eliminación de todas las formas de eliminación contra la discriminación de las mujeres, que tiene que ser puesta en marcha por políticas públicas de igualdad. Y esto es una de las cuestiones urgentes que deben implementarse. Tenemos un marco jurídico extraordinario. Prácticamente no necesitaríamos para cumplimentar esta igualdad que se dictaran nuevas leyes. Con las que tenemos alcanzaría, con lo que también decía Araceli, con la reforma del Código. Lo que necesitamos es que estos derechos pasen de ser formales a cumplirse en la vida real. Y acá es el problema. Y esto el Estado es el obligado de garantizar, porque sin la intervención del Estado, estas modificaciones estructurales no se dan. Y por otro lado, el trabajo en la sociedad, porque tenemos que modificar una cultura que arrastramos de años. Entonces, para cumplimentar los plazos que me van terminando, quiero decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto que estoy diciendo? Porque es fácil, y creo que acá también nosotros tenemos que hablar de la necesidad de una reforma constitucional y del armado de un nuevo pacto político, social y económico para poder llevarlo adelante. ¿Y por qué digo económico? Porque es necesario, y esto así se ha analizado a nivel de la región, un nuevo pacto fiscal que le permita al Estado dotarlo de mayor capacidad para redistribuir los recursos y desempeñar un papel más activo en la promoción de la igualdad, tanto desde el punto de vista del gasto social como de la recaudación de recursos. Y especialmente en la estructura tributaria hay márgenes significativos para avanzar y fortalecer el rol distributivo del Estado. Entonces, compañeras y compañeros, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos que queremos construir un país más igualitario, una democracia donde reine la igualdad y la equidad, donde la equidad sea un instrumento fundamental para lograr esta igualdad entre los que son diferentes. Porque la igualdad, y este es un concepto político, no es únicamente entre semejantes, también entre diferentes, y las diferencias que hay tienen que ser suplidas en beneficio de aquellos que están un poco más atrás o no tienen igualdad de acceso a las oportunidades, pero no solamente acceso a las oportunidades, sino también al trato y al resultado. No solamente al acceso, sino a todo el proceso hasta completar estos derechos. Y bueno, para terminar, quiero remarcar que sería inimaginable este paradigma que no atacara una
organización etaria, étnica y clasista de las sociedades, y otras condiciones que marcan la vida de las personas, y que fuera solo para una parte del mundo, o que fuera únicamente para las mujeres. Su calidad democrática y su viabilidad están en su universalidad. Gracias, compañeros. Gracias, Susana.